cromosoma entre comillas, porque no va a tener las características de un cromosoma eucariota, que sí proviene de la asociación de ADN y proteínas histonas. Em, Tiene además estructuras de locomoción, como son los flagelos, tiene otras proyecciones, como eran los pelos, las fimbrias, y por encima de la membrana podíamos encontrar también una pared y una cápsula. De todo esto vamos a hablar muy rápidamente a continuación. Vamos a empezar primero. Vamos a empezar con la pared, ¿ya? Les dije que la pared era una estructura conformada por pectioglicano, o también llamado mureína. Aquí está. Este, esta pared puede estar presentando diferencias entre tipos de bacterias. Lo que se llaman las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Eh, una diferencia que vamos a notar aquí muy notoria es que en las bacterias gram positivas hay una gruesa capa de pectidolicano. El grosor de la pared es mucho mayor. Más bien, en el caso de las gram negativas, la acumulación de pectidolicano es menor, por lo que la capa es delgada. Y por encima de esta vas a encontrar una membrana externa de lipopolisacáridos. Pero podríamos decir así para resumirlo. Gram positivas, pared gruesa. Gram negativas, pared delgada. Pero ¿por qué se les llama gram positivas y gram negativas respectivamente? Es porque en microbiología hay un protocolo que se llama la tinción de Gram. Y la tinción de Gram amerita el uso de ciertos colorantes para poder teñir estas bacterias. Cuando yo aplico este protocolo, las bacterias gram positivas, tanto las bacterias gram positivas como gram negativas, en su citoplasma se va a formar un complejo de color violeta o lila, pero ambas van a tener así sus citoplasmas de color violeta. A continuación, lo que se hace es lavar esa lámina donde están estas bacterias teñidas, y al lavar esa bacteria con alcohol, con agua destilada, el complejo violeta que está en las gram positivas no puede escapar de su citoplasma, porque como la pared es muy gruesa, ese complejo de color violeta se queda retenido allí. En cambio, con las gram negativas, como su pared es delgadita, cuando yo lave esa lámina, el complejo violeta se escapa, se difunde y el citoplasma queda incoloro. Cuando yo observo al microscopio esa misma lámina, voy a observar puntitos violetas. Serán las gram positivas que han quedado ahí con el complejo en su interior retenido. Estas van a tener color violeta entonces. Y las gram negativas se apreciarán inicialmente incoloras, o si yo agrego otro colorante que se llama la safranina, se van a observar de color rosado. Y con esto tú ya puedes hacer una asociación, ¿no? Si en una pregunta te indican, hoy estamos viendo una lámina y se observan puntos de color violeta. Si es de color violeta, entonces debe ser una gran positiva y debe tener la pared gruesa. O más bien estás observando puntos rosados. Si tiene color rosado, entonces es una gran negativa y más bien tiene la pared delgada, ¿no? Ya con eso podemos hacer esa asociación. La pared va a ser muy importante para mantener la forma de la bacteria. Es una estructura rígida y resistente. Va a ser importante para su supervivencia. De hecho, ¿qué formas puede tener una bacteria? Las tenemos por acá. Principalmente tenemos mm, 5 formas bacterianas, que son los cocos, los bacilos, los espirilos, y las espiroquetas y los vibrios. Los cocos se caracterizan por su forma esférica, parecen pelotitas, y pueden estar solitarios o pueden estar agrupados. Si están solitarios se llaman cocos. Si están en parejas, diplococos. Si están en fila india, como si estuvieran haciendo un trencito, estreptococos. Si están en racimos,
se les llama estafilococos. Son las cuatro principales conformaciones de cocos que deberían haber, pero también están las tetras y las sarcinas, ¿no? Tetras, aquí tenemos un grupo de cuatro cocos y en la sarcina tenemos ahí un grupo de ocho. En el caso de los bacilos, estos tienen forma de bastón. El más conocido de estos va a ser el famoso Mycobacterium tuberculosis o llamado también bacilo de Koch, que causa esta enfermedad. Efectivamente tienen forma abastonada, un tanto alargada, pero no tan larga, ¿eh? Pueden estar en parejitas, pueden estar en trencito también, en ese caso se llaman estreptobacilos o diplobacilos, el anterior, o también pueden estar en empalizada, ¿no? Pegados los unos a los otros, en empalizada. Ya hay otras bacterias que tienen forma helicoidal, como son los espirilos y las espiroquetas. Parecen resortes, ¿verdad? Ambos parecen resortes, tienen la misma conformación helicoidal. La diferencia es que los espirilos son más rígidos. Uy, son más rígidos que las espiroquetas, pero ambas son helicoidales, ¿ya? Helicoidales. Este también es helicoidal. Pero no es tan rígido como si lo son los espirilos. Y los vibrios que están acá, ellos van a tener forma de coma. Se puede apreciar fácilmente esa forma que tienen. Y donde destaca el famoso vibrio cholerae, ¿no? Que es el que te causa el cólera, esta enfermedad que te puede matar de una deshidratación. Bien, esas serían entonces las cinco principales formas: cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas y vibrios. Tanto los cocos como los bacilos pueden tener agrupaciones, ¿no? Que ya has visto allí. Entre otras estructuras variables que pueden haber en las bacterias, vamos a encontrar a la cápsula, ¿no? La cápsula podía estar por encima de la pared, ¿no? Si esto fuese la membrana que delimita a la célula y esto fuera la pared, todo esto que estamos viendo por aquí sería la cápsula. ¿Cuál va a ser la función de la cápsula? Básicamente, permitir la adhesión de la bacteria al sustrato en el cual se encuentra. Adhesión al sustrato. Y en otras bacterias patógenas, su función básicamente va a ser la de permitir la evasión del sistema inmune. ¿Cómo es eso? Cuando una bacteria patógena se mete dentro de tu cuerpo, tus glóbulos blancos la buscan para matarla, ¿no? La quieren fagocitar y destruirla. Pero bacterias que tienen cápsula van a, van a ser como soldaditos con camuflaje, ¿no? Como esos soldados que están en la Amazonía, están ahí pintados de verde, con sus ropas de color marrón, verde y encima con hojas encima. Algo así son estas bacterias, ¿no? Les permite ayudar a evitar al sistema inmune y pasar desapercibidas. Es una función de la cápsula. En el caso de los flagelos, estos eh, pueden estar pueden estar en, puede ser solamente un flagelo o puede ser un grupo de flagelos, ¿ya? Si fuese solamente un flagelo el que posee esa bacteria, le vamos a llamar monótrica. Si fuese más bien un grupo de flagelos que sale de un punto de la bacteria, a esa bacteria le llamamos lofótrica. Lofo viene de penacho, ¿no? Como un copete o como un, ¿sabes? Un penacho de pelos así, ¿no? Anfítrica viene de, anfi viene de ambos. En ambos polos hay un grupo de flagelos. Y perítrica, peri viene de periferia. En toda la superficie, toda la periferia de la bacteria, hay flagelos. Como ya ustedes sabrán, los flagelos son estructuras de locomoción, así que aquí quienes van a ser más veloces son las perítricas, ¿verdad? Porque tienen más flagelos, más veloces.
Habían otras proyecciones que salían de la membrana, ¿no? Yo les dije que habían tres proyecciones que salían de la membrana, ¿no? Los flagelos, las fimbrias y el pelo. Por aquí tenemos al pelo, que acá lo han puesto como sinónimos, pero no son sinónimos, ¿ya? Debería decir pili y fimbrias. Porque las fimbrias que están aquí, ves que tienen menor longitud y también menor grosor que el flagelo, que es más grueso y largo. Las fimbrias van a servir también para la adhesión de la bacteria a la superficie en la cual ella se encuentra. Sin embargo, estas fimbrias no tienen nada que ver con el pelo o pili. Este pili, que lo estamos observando aquí y está permitiendo mantener unidas a estas dos bacterias, ya vamos a ver por qué están unidas, permite el proceso denominado conjugación. ¿Qué cosa es la conjugación? Ya lo vamos a ver en un ratito. Por eso son diferentes, ¿ya? Pelo, pili, conjugación, fimbrias, adhesión. Yo les dije que además del cromosoma bacteriano, cromosoma entre comillas, que sería todo esto que está acá, puede haber ADN también en otra parte de la bacteria. Y esa otra parte son los plásmidos. Los plásmidos también son ADN circular. ADN circular. Pero es extracromosómico porque está fuera del cromosoma bacteriano. Extracromosómico. Son importantes porque contienen genes de resistencia a antibióticos. Porque, ¿cómo enfrentamos a las bacterias que nos causan enfermedades? Consumiendo antibióticos, ¿verdad? Ampicilina, tetraciclina, estreptomicina, por ejemplo, que son antibióticos que van a quizás a interferir con la formación de la pared de estas bacterias y es por eso que ellas terminan muriéndome, muriendo. Sin embargo, hay bacterias que resisten estos antibióticos. Les das ampicilina y no se mueren. Siguen proliferando. ¿Por qué? Porque en sus plásmidos ellas tienen genes que les permiten resistir a esos antibióticos, evadir los efectos de esos antibióticos. ¿Ya? No todas las bacterias tienen plásmidos, habrán las que los tienen y habrán las que no los tienen. Ya vamos a ver cómo es que se transfieren entre ellas estos plásmidos. Pero esto es lo importante, ¿ya? Estos dos. Una bacteria puede formar esporas, no todas forman esporas, pero cuando las forman, pueden tolerar circunstancias adversas. Estas esporas son estructuras, estructuras de resistencia no a antibióticos, sino a factores físicos adversos, que puede ser, por ejemplo, falta de agua, de repente irradiación, de repente falta de nutrientes también. A eso resisten. Por ejemplo, aquí tenemos a un bacilo. Este bacilo quizás estaba así en su conformación natural porque tenía nutrientes y tenía agua. Pero, ¿qué pasó? De repente se acabó el agua, de repente se acabó la disponibilidad de nutrientes, podría morir. Entonces se va a formar una estructura proteica, o sea, de proteínas, que va a proteger lo más importante que hay en esa bacteria. Va a proteger su cromosoma bacteriano y lo va a encerrar. Y finalmente se desprende. Esa estructura proteica que está protegiendo el cromosoma bacteriano en su interior se llama espora. Y en esa forma puede tolerar esos factores adversos. Puede tolerar, algunas bacterias toleran deshidratación, toleran falta de nutrientes, otras toleran la radiación ultravioleta, que puede ser dañina para la mayoría de bacterias. Algunas pueden tolerarla en su forma de espora. De hecho, en la imagen que estamos viendo acá, estos puntitos rosaditos, ¿no? Corresponden a esporas, ¿no? Que se han formado a partir de los bacilos que están allí de color azul. Cuando vuelvan a regresar las circunstancias propicias, a partir de esa espora se puede regenerar nuevamente una bacteria como la que teníamos originalmente.
Al igual que cualquier otro organismo vivo, podemos clasificar también a las bacterias en función de su fuente de carbono y energía. Como nosotros estamos formados por materia orgánica, proteínas, carbohidratos, ¿no? Todas esas moléculas que ya conoces, para poder formar esas moléculas orgánicas, ¿qué necesitas? Moléculas que tengan carbono. O sea, necesitas una fuente de carbono. Y además, como has visto, las moléculas se enlazan para formar macromoléculas. Esos enlaces no se forman así porque sí. Necesitan energía. Por ello también necesitas una fuente de energía. Así, así que por eso podemos clasificar a los organismos en función de la fuente de carbono y en función de la fuente de energía. En función de la fuente de carbono tenemos dos tipos de organismos, los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos lo que incorporan es carbono inorgánico. Por ejemplo, las cianobacterias incorporan dióxido de carbono. Igual que las plantas. También son autótrofas, solo que las plantas no son procariotas, ¿ya? Las están poniendo acá como ejemplo nada más. Quienes son procariotas son las cianobacterias, que van a incorporar dióxido de carbono, ¿no? Que justamente tienen lo que queremos acá, carbono. En el caso de las heterótrofas, estas no quieren moléculas inorgánicas, ellas necesitan asimilar moléculas orgánicas. ¿Qué les puedes dar a ellas, por ejemplo? Les puedes dar glucosa, por ejemplo. La mayoría de bacterias son heterótrofas, ellas necesitan moléculas orgánicas para poder formar sus propias moléculas carbonadas. En el caso de la fuente de energía tenemos a dos tipos. Quienes pueden aprovechar la energía solar son los fotótrofos. Y allí como ejemplo están nuevamente las cianobacterias. Es justamente porque las cianobacterias pueden hacer fotosíntesis, igual que las plantas. Y los quimiótrofos, ellos no aprovechan la energía solar, pero sí pueden obtener energía a partir de reacciones de oxidación y reducción de moléculas. ¿Qué quiere decir? Que van a oxidar, es decir, hacerle perder o reducir, ganar electrones. Bueno, es al revés, ¿no? Perder y ganar electrones. Hacerles perder o ganar electrones a las moléculas y en función de eso, pues, permitir la formación de ATP, la energía. Pero si esa molécula es una molécula inorgánica, será un quimiolitótrofo, como lo hacen, por ejemplo, las bacterias del hidrógeno y del azufre. ¿Qué cosa agarran? Sulfuro de hidrógeno. Lo oxidan para poder formar energía. Y este es una molécula inorgánica. En el caso de los quimiorganótrofos, estos oxidan, reducen moléculas orgánicas, como puede ser, por ejemplo, glucosa. El azúcar puede ser oxidada por estos y de esa manera obtener energía. La mayoría también son quimiorganótrofos, como Escherichia coli. Bien, bueno, acá debería decir oxidan, reducen, ya no solamente reducen. Eso sería entonces, es una clasificación que también se va a mantener para otros organismos eucariotas, ¿no? Esto se puede aplicar tanto a procariotas como eucariotas. ¿Cómo se reproducen las bacterias ahora? Se reproducen por un mecanismo sexual que es la bipartición o también llamada fisión binaria. ¿En qué consiste? Básicamente, pues lo primero que tiene que hacer una célula, cualquier célula que se quiera dividir en dos, tiene que dividir primero lo más importante que hay en ella, mejor dicho, duplicar. Su cromosoma bacteriano. En este caso, esta bacteria va a duplicar su cromosoma bacteriano y vamos a tener dos cromosomas bacterianos. A continuación, hay unas invaginaciones de la membrana celular que se llaman mesosomas.
Estos mesosomas se van a ir formando hacia adentro. Es como si la membrana se estuviera metiendo hacia adentro y van a atrapar a los cromosomas bacterianos. ¿Y qué cosa van a hacer? Van a jalarlos hacia polos opuestos. Este mesosoma me dice, oye, yo me llevo este cromosoma para acá. Y este mesosoma dice, ah, yo me lo llevo para acá. Y una vez que están ubicados en polos bien opuestos, se forma un septo en el medio. Y ya tenemos a las dos bacterias hijas, cada una con su cromosoma bacteriano y listas para dividirse cada una nuevamente, volviendo a comenzar el ciclo de división. Estas bacterias serán clones idénticas de la bacteria que teníamos inicialmente, porque como es un mecanismo de reproducción asexual, ya sabes que no aporta variabilidad genética. Los hijos son iguales a los padres, pero a los organismos vivos no les conviene no tener variabilidad genética. Es mejor sí tenerla. Entonces, ¿cómo es que las bacterias han podido sobrevivir tanto tiempo con nosotros hasta ahora si es que se reproducen por un mecanismo sexual? Lo que hacen ellas para poder adquirir variabilidad genética es transferirse genes. Permite adquirir variabilidad genética. Hay tres mecanismos que permiten adquirir variabilidad genética. La más conocida va a ser la conjugación, pero también está la transducción y la transformación que vamos a ver en un ratito. Para la conjugación, la palabra clave que debes tener en cuenta aquí es pili o pelo. El pili que hemos visto hace un rato. Y es que inicialmente vamos a tener aquí a dos bacterias. A la primera le vamos a llamar donante y a la segunda receptora. ¿Por qué se le llama donante? Porque va a donar algo. ¿Qué va a donar? Va a donar el plásmido que ella posee. Esta sí tiene plásmido. La receptora, como ves, no tiene plásmido. El pili es la estructura que va a unir a ambas bacterias y a través de ese pili, la donadora le va a pasar una copia de su plásmido a la bacteria receptora. Finalmente, cuando se separen, cada bacteria tendrá un plásmido. Ahora la receptora se ha convertido en un nuevo donante, porque le puede pasar una copia del plásmido que ella ahora tiene a otra bacteria. Esto es lo peligroso de las bacterias, porque imagínate, ya sabes que los plásmidos tienen genes de resistencia a antibióticos. Una bacteria puede ser resistente a antibióticos porque tiene plásmidos y es peligroso porque le puede pasar esa resistencia a otra bacteria a través de la conjugación. Entonces, por eso se recomienda bastante no abusar del consumo de antibióticos, porque al tomar antibióticos sin prescripción médica, que no es ni realmente necesario a veces, estás favoreciendo que aparezcan bacterias resistentes y que incluso le pasen esa resistencia a otras bacterias que no tienen esa característica. Entonces aquí la palabra clave ya sabes cuál es, ¿ah? Pelo o pili. En la transformación también tenemos una célula donadora y una célula receptora, pero la donadora le ha pasado una tragedia. Mira, ha muerto. De repente ha sido blanco de algún antibiótico producido por otra bacteria. De repente ha sido blanco, de repente del sistema inmune. La cuestión es que, adiós, se murió. Hay pedacitos de membrana, hay pedacitos de cromosomas y fragmentos de su cromosoma pueden atravesar la membrana de una bacteria receptora e incorporarse en su cromosoma bacteriano. De esta manera, esta bacteria ha ganado nuevos genes, genes que no tenía antes, incorporándolos solamente a través de su membrana. Este proceso se llama transformación. La palabra clave aquí sería entonces membrana, o como frase, a través de la membrana. En la transducción, más bien lo que sucede es la participación de un bacteriófago, que tú ya sabes que son los virus que atacan a las bacterias. Una vez que se está conduciendo el ciclo lítico, se va a llevar a cabo la etapa de ensamblaje, ¿verdad? Aquí se están formando los bacteriófagos.
Y en la etapa de ensamblaje, lo que la cápside debería encerrar es ADN viral, ¿verdad? ADN viral. Pero en ocasiones sucede que como la bacteria está muriendo, su cromosoma se está destruyendo, se está fragmentando. Puede ser que algunos bacteriófagos, cuando se ensamblen, no encierren ADN viral, sino que encierren un fragmento de ADN bacteriano. Si este fuera un bacteriófago que ha pasado por ese proceso, o que está encerrando ADN bacteriano en su cápside, cuando emerja tras la lisis y vaya a fijarse a otra bacteria e inyectarle su ácido nucleico, lo que le va a inyectar no es ADN viral, ¿no? Porque no tenía ADN viral. Le va a inyectar ADN bacteriano. Y ese ADN bacteriano se va a unir al cromosoma bacteriano de esta bacteria. Y de esta manera no le va a pasar nada, no va a haber síntesis, no va a haber replicación, no va a haber ensamblaje, no, porque lo que le ha inyectado es ADN bacteriano. Y más bien le ha hecho un favor, le ha hecho ganar nuevos genes a esta bacteria. ¿Ok? Tres palabras claves entonces, ¿ya? Conjugación, pili, transformación, membrana y transducción, bacteriófago. De esa manera las bacterias están ganando genes todo el tiempo y es por eso que tienen variabilidad genética, porque si no las hicieran, imagínate, ya se hubieran extinguido. Para cualquier organismo vivo es importante tener variabilidad genética. Terminamos por aquí con un poco de taxonomía. Ya sabes que la taxonomía es la rama de la biología que se encarga de clasificar a los seres vivos. Y uno de estos representantes de la taxonomía fue nuestro amigo Robert Whittaker, que hace ya mucho tiempo se empeñó en la clasificación de los seres vivos. Este señor es muy conocido porque fue el que determinó los 5 reinos que hay en los organismos vivos. ¿Qué caracteres tomó Robert Whittaker para decir que habían 5 reinos en los organismos vivos? Él se preguntó, oye, ¿qué conformación tiene este organismo? ¿Es unicelular o es pluricelular? ¿Qué tipo de nutrición tiene? ¿Es autótrofo o es heterótrofo? ¿Qué tipo de reproducción tiene? ¿Se reproduce asexualmente o sexualmente? Y en función de esas características que él iba tomando en cuenta, él dijo, existen 5 reinos. El primero es el reino Monera, donde están las bacterias que estamos estudiando aquí. El segundo es el reino Protista, donde están los protozoarios o protozoos. El tercero es el reino Fungi, de los hongos. Y los más conocidos, Plantae, de las plantas. Y Animalia, nuestro reino, ¿verdad? Donde estamos los animales. Dentro de ese reino Monera, donde están las bacterias, a su vez tenemos dos grupos que son las arqueas y las eubacterias. Las arqueas son llamadas también organismos extremófilos porque pueden tolerar ambientes extremos. ¿Cómo que extremos? Por ejemplo, las metanógenas que están aquí liberan gas metano, el cual es un gas venenoso, y pueden vivir en esas condiciones. Por eso están tolerando un ambiente extremo que puede ser tóxico o venenoso para cualquier otro organismo. Las halófilas toleran alta salinidad. Si a una célula común y corriente la colocamos en un líquido con alta salinidad, se va a deshidratar, va a perder un montón de agua. Y las termoacidófilas, que van a tolerar altas temperaturas y pH bajo. Por eso dice acidófilas. Son las que hay en, por ejemplo, las aguas termales, donde hay altas temperaturas y también pueden ser un poco ácidas. O también en esas formaciones que hay en en las profundidades de los océanos, donde están emergiendo ya vapores de las capas internas del planeta. Allí vamos a encontrar bacterias termoacidófilas también. Son extremófilas entonces por eso, ¿ya? Toleran circunstancias que no van a ser toleradas por cualquier organismo vivo, pero ellas están adaptadas para hacerlo.
Luego están las eubacterias, donde están, estas sí no tienen esas características extremófilas, van a habitar otros ambientes más amigables. ¿Dónde están las gram positivas y las gram negativas? Ya sabes cómo las diferencias. Están las espiroquetas que tenían forma de resorte. Están las verdes purpúreas y las cianobacterias. Ambas son fotosintéticas. Pueden hacer fotosíntesis, pero solo las cianobacterias hacen la fotosíntesis oxigénica. ¿Qué significa oxigénica? Que libera oxígeno. Y las verdes purpúreas más bien realizan, sí, también hacen fotosíntesis, pero ellas hacen la fotosíntesis anoxigénica. No libera, no libera oxígeno. Y en este último grupito que tenemos acá están las riquecias, las clamidias y las micoplasmas. Las riquecias van a ser bacterias muy pequeñas y van a estar asociadas a infecciones transmitidas por picaduras de artrópodos. Por ejemplo, una garrapata. Por ejemplo, una pulga. Te puede picar y te puede causar una infección a la piel porque te transmitió una riquexia. Las clamidias se confundieron con los virus hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son intracelulares. Se meten dentro de otras células y causan la formación de agregados intracelulares. Una de las clamidias más conocidas es la clamidia trachomatis, que te causa esta enfermedad de transmisión sexual que se llama la clamidiasis. La clamidia trachomatis. Afecta a varones como mujeres. Puede causar infecciones muy dolorosas a nivel del tracto urinario. Y las micoplasmas son de las bacterias más pequeñas también y también con una característica resaltante que es la ausencia de pared. La pared de pectidolicano que hemos visto que divide las gram negativas y positivas, aquí no está. Micoplasmas, ¿ya? Mi- Vamos a poner completo. Micoplasmas. Pueden causar cuadros de neumonías. Hay un micoplasma neumonía, por ejemplo, que está asociado a neumonías. Pero la principal característica es la ausencia de pared. Justamente como les dije hace un momento, la actividad de algunos antibióticos para poder matar a la bacteria es impedirle que forme su pared. Si no forma su pared, se muere. Pero ¿a quién no afectaría ese antibiótico que impide la formación de la pared? A las micoplasmas, porque no tienen pared, no tienen nada que formar. El antibiótico no tendría efecto contra esa bacteria. Si Robert Whittaker se preguntó, oye, ¿qué conformación tienes? ¿Qué tipo de nutrición tienes? ¿Qué tipo de reproducción tienes? Carl Woese estudió la secuencia del ARN ribosomal, porque el ribosoma estaba conformado por ARN, ¿verdad? Este señor investigó la secuencia del ARN ribosomal de diferentes organismos y en función de eso él dijo, ah, existen tres dominios. El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Los procariotas que estamos estudiando estarían en los dos primeros dominios, bacteria y arquea. Y los eucariotas que vamos a ver a continuación estarían en el tercer y último dominio. Este arbolito que estamos viendo acá nos ayuda a establecer las relaciones que existen entre estos tres dominios, ¿no? Esta rama de color violeta es el de las bacterias, la de rojo es la de las arqueas y esta de rojo más intenso es los eucariontes. ¿Por qué las arqueas están más relacionadas con las eucarias? Porque sus ramas están puntitas. Comparten una característica que es la ausencia de pared de pectiolicano. No quita que no puedan tener pared, ¿no? Porque, por ejemplo, hay células eucariontes que sí tienen pared. Las vegetales, pero es de celulosa. La de los hongos, de quitina. Pero de pectiolicano no. En eso se van a aparecer estas dos. Pero ¿en qué se van a aparecer las bacterias y las arqueas? Ya sabes en qué, ¿no? Ausencia de núcleo.
La categoría de dominio está superior al reino. Por decirlo así, pues en el dominio Eucaria estarían cuatro reinos, que sería el protista, el fungi, el plantae y el animalia. Y el otro reino monera estaría repartido entre el dominio bacteria y el dominio arquea. ¿Ya? Es la clasificación entonces que hay para estos organismos. Y para terminar por aquí, con esto sí acabamos. ¿Por qué son importantes las bacterias? En el ecosistema son muy importantes porque se encargan de realizar la labor de descomposición. Todo de lo que ya nadie se quiere hacer cargo, heces, cadáveres, recontra putrefactos, restos de hojas, son aprovechados por las bacterias. Ellas descomponen esa materia orgánica y pueden liberar nutrientes que a su vez pueden ser aprovechadas por las plantas. De esa manera, son muy importantes en el ecosistema, en la cadena alimenticia. Salud, ¿por qué son importantes? Porque pues ya te diste cuenta que muchas de ellas nos causan enfermedades, pero también muchas de ellas producen antibióticos. Sí, las bacterias también producen antibióticos para poder competir entre ellas. Las batallas que se establecen entre ellas es mediante producción de antibióticos, pero nosotros podemos extraer esos antibióticos para eliminar ciertas bacterias que nos causan enfermedades. Ahora que también, como ya te enteraste en la primera clase, también podemos usar bacterias para producir fármacos, ¿no? Como por ejemplo producir hormonas, gracias a la ingeniería genética, producción de fármacos, hormonas artificiales. Y en la industria, básicamente, porque son reconocidas en la industria alimenticia, ¿ya? Porque son reconocidas por su capacidad de realizar la fermentación, que quiere decir que van a degradar moléculas orgánicas en ausencia de oxígeno. Y en base a ello, pues se ha logrado pues obtener una variedad de productos lácteos y también alcohólicos también, ¿no? Muchas bebidas alcohólicas provienen también de procesos de fermentación. Así que las bacterias están involucradas con nosotros en muchos aspectos, pero también van a ser importantes porque pueden ayudarnos a restaurar el daño que hemos causado en un ecosistema. Y con eso tenemos que hablar de lo que es la biorremediación. ¿Qué es la biorremediación? Son los esfuerzos, o mejor dicho, las actividades encaminadas a limpiar el contaminante que está afectando un ecosistema. Por ejemplo, una playa que haya sufrido un derrame de petróleo. El petróleo esté regado en toda la superficie de la arena y del agua circundante. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que retirar ese contaminante y para eso podemos utilizar organismos vivos. Eso es lo que se llama biorremediación, uso de organismos vivos para restaurar o limpiar ecosistemas contaminados. Los ecosistemas pueden estar contaminados por petróleo, metales pesados, desechos radioactivos. ¿Y cómo vamos a usar organismos vivos para limpiar esos desechos? Porque hay bacterias que, así como tú comes un pancito, una butifarra, un sanguchito, esa bacteria aprovecha petróleo. Puede aprovechar metales pesados. Así como tú consumes moléculas orgánicas, ellas aprovechan eso. Quiere decir que yo puedo utilizar entonces una bacteria para poder limpiar el petróleo que está contaminando esa playa. Y si utilizo bacterias, hay dos tipos de remediación, la microbiana y la enzimática. Si yo utilizo la bacteria en su totalidad, o sea, yo tengo un cultivo de esta bacteria que degrada petróleo y la libero en esa playa, la bacteria poco a poco va a ir degradando el petróleo porque se va a ir alimentando de él. Y va a proliferar y todas las bacterias van a empezar a degradar ese petróleo. Pero estoy utilizando a toda la bacteria, todita. Em,
Sin embargo, ¿por qué esa bacteria tiene esa característica? ¿Por qué puede degradar petróleo? Porque ella puede producir una enzima que le ayuda a romper el petróleo y de esa manera aprovecharlo. Yo puedo aislar la enzima de esas bacterias. Imagínate que tenga un cultivo enorme de bacterias, las liso, o sea, hago que revienten y aíslo solamente las enzimas que ellas poseen para degradar petróleo. Si yo utilizo solamente la enzima para degradar el petróleo de esa playa contaminada, estoy haciendo la degradación enzimática, porque solamente estoy utilizando a la enzima. La microbiana amerita el uso de toda la bacteria en su totalidad, pero en ambos casos estás consiguiendo eso, ¿no? Degradar el contaminante que está afectando ese ecosistema. Estas dos entonces utilizarían bacterias que son procariotas, porque también está la fitorremediación, pero esta usa plantas que más bien son eucariotas, ¿ya? Estas se pueden utilizar para limpiar los metales pesados que hay en una laguna o que hay en un suelo, por ejemplo, que haya sido afectado por la actividad minera, ¿no? Que es la que libera estos metales pesados. Las plantas asimilan esos metales pesados que hay en el suelo o que hay en el agua y simplemente pues después retiramos esas plantas y el suelo quedará menos cargado de esos metales pesados. Por esto y muchas cosas más, las bacterias entonces van a ser muy importantes y utilizadas todavía por mucho tiempo. Con esto terminamos entonces el capítulo de bacterias. Ahora sí vamos a la semana 3. Célula eucariota. Las células procariotas, como les dije la semana pasada, van a ser organismos primitivos, no por ello menos complejos, pero sí que van a conservar características que quizás eran muy semejantes a las de los primeros organismos que aparecieron en este planeta. Cuando la vida recién apareció en el planeta, aparecieron organismos que eran muy semejantes a las actuales bacterias. Después de millones de años de evolución, aparecen las células eucariotas. Y estas van a tener un mayor grado de evolución. Van a presentar estructuras que no están presentes en las células procariotas. Empezando, por supuesto, con lo que es el núcleo. Cualquier célula eucariota debe tener núcleo, que está conformado por una doble membrana, ¿ah? Una doble membrana que encierra, ya sabes que se encierra ahí, ¿verdad? El ADN. Allí debería estar encerrado el ADN. Tus 23 pares de cromosomas deberían estar ahí encerrados. Aquí también, en esta célula animal, aquí está el núcleo. Vamos a encontrar también organelas que no están presentes en bacterias. Por ejemplo, en las células animales vas a encontrar mitocondrias. En las células vegetales, además de mitocondrias, vas a encontrar cloroplastos. Y puedes encontrar también una serie de membranas internas. Comenzando por la doble membrana del núcleo, que también es una membrana, pero que está dentro. Pero también hay membranas que están replegadas. Corresponde a lo que es el retículo endoplasmático y también al aparato de Golgi, de los cuales ya vamos a hablar, ¿no? Aquí también estaría, este es el retículo endoplasmático, lo de azul, y lo que está acá de rosadito sería el Golgi. Vamos a ver entonces de qué están conformadas y para qué sirven cada una de estas estructuras. Mira, también tienen un citoesqueleto. ¿Qué cosa es el citoesqueleto? Ya lo vamos a ver en un momentito. Vamos a empezar desde afuera hacia adentro, ¿ya? Por ello, comenzaríamos a hablar de lo que es la membrana plasmática. La membrana plasmática está conformada por tres tipos de moléculas orgánicas. Presenta lípidos, proteínas y carbohidratos. En el caso de los lípidos, está conformada por una doble capa de fosfolípidos. Si nosotros acá aislamos a un fosfolípido, vamos a ver que tiene dos regiones importantes. Tiene una cabecita, donde está el grupo fosfato, y tiene colitas, dos colitas que son los ácidos grasos. El grupo fosfato es hidrofílico. Este se iba a poder interactuar con las moléculas de agua. Hidrofílico, ¿no? Fílico, ¿no? Querer algo, hidro, agua.
Más bien las colitas de ácidos grasos que están por acá, ellas son hidrofóbicas. Ellas no quieren saber nada del agua. Repelen el agua. Por eso que en esta conformación de doble capa de fosfolípidos, las cabezas de grupos fosfatos están mirando hacia el espacio intracelular, donde hay agua, y hacia el espacio extracelular, donde también hay agua. Pero las colitas de ácidos grasos están metidas hacia adentro, ¿no? Porque ellas son hidrofóbicas, no quieren saber nada del agua. Esa es la conformación de doble capa de fosfolípidos. Em, no solamente hay lípidos, sino también hay proteínas. Estas proteínas pueden estar atravesando toda la doble capa de fosfolípidos o pueden estar solamente en una cara, como estas de color verde que están acá. Cuando atraviesan toda la doble capa, se les llama proteínas integrales y van a funcionar básicamente como canales, porque como te das cuenta están dejando un poro en el medio y por allí pueden ingresar moléculas o también viceversa, también pueden salir hacia el espacio extracelular. Las periféricas, más bien que están en una sola cara, funcionan como receptores, como el receptor CD4 del linfocito T que era infectado por el VIH. No está para recibir al virus, ¿no? Ese CD4 tiene una función de recibir señales de otras células, pero el virus la aprovecha para fijarse, pues, ¿no? Esa es la adaptación que tiene ese virus. Funciona como receptores entonces, ¿ya? Y en células animales puede haber también una capa por encima de la membrana que se llama el glucocálix. Estas moléculas de color amarillo que estamos viendo aquí, o bien unidas a las proteínas, o bien unidas a los fosfolípidos, son oligosacáridos, que tú ya sabes que son carbohidratos. En conjunto estarían conformando el glucocálix, que en células animales, ojo, solamente en células animales, les permite a las células reconocerse entre ellas, permiten adherirse entre ellas y también resistir a la presión que pueda surgir entre ellas, ¿no? Porque imagínate en un tejido, las células están que se aprietan entre sí. Te agachas, te levantas y tus tejidos están que soportan esa presión. Para que no se apachurren las células, ahí está el glucocálix impidiendo, o mejor dicho, permitiendo resistir esa presión. El modelo que estamos viendo acá, que permite explicar cómo está conformado la membrana, con su doble capa de fosfolípidos, con sus proteínas, con sus oligosacáridos, es el modelo de mosaico fluido. ¿Por qué se le llama mosaico? Un mosaico es una estructura que está conformada por diferentes partes, y en este caso está conformada por diferentes moléculas, lípidos, proteínas y carbohidratos. Y fluido, porque no te debes imaginar a esta membrana como una estructura rígida, sino más bien como una estructura fluida. Esas proteínas que tú estás viendo allí, imagínalas como si fueran bloques de hielo, como si fueran icebergs que están flotando y moviéndose por entre la membrana. Esa fluidez va a depender del tipo de ácido graso que tengan los fosfolípidos. Si son insaturados, proporciona mayor fluidez. Más bien es lo contrario si son saturados. Algo que colabora también a que aumente la fluidez son las moléculas de colesterol que pueden haber intercaladas entre los fosfolípidos. También aportan fluidez. De esta manera podemos reconocer tres tipos de funciones en la membrana. Primero, compartimentalización. ¿Qué quiere decir eso? Que la membrana crea un compartimento interno donde se encuentra todo lo que corresponde a la célula, ¿no? Si esto fuera la membrana, aquí dentro hay un compartimento interno donde está el núcleo, están las organelas, está el sistema de membranas internas, crea un compartimento interno. Transporte, porque estás viendo que hay proteínas que están ayudando a transportar y hay moléculas que también pueden atravesar simplemente la doble capa de fosfolípidos. Y receptora, pues porque están allí las proteínas periféricas que pueden, ya sabes, recibir mensajes. Funcionan como receptores, ¿no? Reciben mensajes de otras células.
Como la membrana es una barrera, ¿no? Está delimitando el espacio extracelular del espacio intracelular, debería dejar pasar moléculas, pero es selectiva. Deja pasar algunas y a otras no. Esas que no pueden pasar libremente necesitan de la ayuda de proteínas. Así que tenemos que hablar entonces de lo que se llama el transporte pasivo y el transporte activo, que va a corresponder pues al transporte de estas moléculas a través de la membrana. Estos dos tienen diferencias muy marcadas. La primera diferencia, y quizás la más conocida, va a ser que en el caso del transporte pasivo, las moléculas atraviesan de un lado a otro la membrana, pero sin gastar energía. No se gasta ATP. Más bien en el transporte activo, sí hay gasto de energía. Aquí sí vas a gastar bastante ATP. La otra diferencia, que también es muy importante y no debes olvidar, es que el transporte pasivo obedece el principio de difusión y el activo más bien no lo obedece. ¿Y qué cosa es el principio de difusión? Dirás tú. Pues si esto fuera la membrana, por ejemplo, imagínate que por aquí hubieran moléculas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y por acá hubieran dos. Imagínate que por acá fuera extra y por aquí fuera intracelular. Si las moléculas migran desde donde hay más hacia donde hay menos, a eso se le llama obedecer al principio de difusión o ir a favor de la gradiente. Ir desde donde hay más hacia donde hay menos. Esto es lo que obedece el transporte pasivo. Las moléculas migran desde donde hay más hacia donde hay menos. Más bien el activo no obedece el principio de difusión. Él transporta desde donde hay, él transporta desde donde hay menos y lo lleva hacia donde hay más. De menos a más. Esto es lo que hace el transporte activo, ¿va? En contra de la gradiente. Esa es la segunda diferencia, entonces, y muy, muy importante también. El transporte pasivo obedece al principio de difusión, transporta de mayor a menor concentración, y el transporte activo no lo obedece, él transporta de menor a mayor concentración. Hay dos tipos de transporte pasivo, la simple y la facilitada. La diferencia va a ser básicamente en que la primera no usa proteínas y la segunda sí. Por ejemplo aquí, mira, en la difusión simple estamos viendo que hay moléculas gaseosas, oxígeno, dióxido de carbono y también agua, en este caso, que están atravesando la doble capa de fosfolípidos sin pedir ayuda, sin pedir permiso a nadie. Solamente se difunden a través de la membrana plasmática. Pueden ser también moléculas liposolubles, ácidos grasos, por ejemplo, ¿no? Como estos son lípidos, pues lípido con lípido no se pide permiso, también podrían ingresar ácidos grasos. Cuando se habla del transporte de agua, como es este último caso que estamos viendo acá, se utiliza una palabra especial que se llama ósmosis. La ósmosis está referida a lo que es el transporte de agua a través de la membrana. En el caso de la difusión facilitada, no basta, no se puede atravesar solamente la doble capa. Hay que pedir ayuda. ¿A quién se le pide ayuda? A las proteínas integrales que están allí funcionando como canales. Y hay algunas otras que cambian su conformación para permitir el transporte de un lado a otro. Mira aquí, tiene una conformación para atrapar la molécula, ya la tiene por aquí, y luego continúa cambiando para expulsarla hacia el espacio intracelular. Pero no gasta energía. Por eso ambas, tanto la facilitada como la difusión simple, son transporte pasivo. Ejemplos de moléculas que se transportan por difusión facilitada también son algunos carbohidratos, monosacáridos.
como la glucosa, por ejemplo. Para eso existen algunos transportadores que se llaman los transportadores GLUT, perdón, GLUT. Y en el caso del transporte activo, el ejemplo más conocido va a ser el de las bombas. Una bomba muy conocida es la bomba de sodio y potasio. ¿Por qué se le llama bomba? En realidad es una proteína que está bombeando moléculas de un lado a otro. También está ahí en la membrana. Bomba de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque lo que hace es expulsar tres átomos de sodio hacia el espacio extracelular e incorporar dos átomos de potasio hacia el espacio intracelular. Para eso, como es transporte activo, ¿qué cosa está pasando por aquí? Ha agarrado ATP y lo ha gastado. Se ha roto el enlace y se ha liberado un grupo fosfato. Eso es lo que ha liberado la energía para permitir ese transporte, ese intercambio. Ya no tenemos ATP aquí, solamente tenemos ADP, adenosín difosfato. Se ha quedado solo con dos, porque tenía tres, pero ya perdió uno. Otra característica que podemos observar muy bien acá del transporte activo es que está transportando desde donde hay menos hacia donde hay más, ¿no? ¿Dónde había menos sodio? Acá adentro. ¿Dónde hay más? Afuera. ¿Y qué está haciendo? Lleva desde donde hay menos hacia donde hay más. ¿Dónde hay más potasio? Adentro. ¿Dónde hay menos potasio? Afuera. ¿Y qué está haciendo? Llevando desde donde hay menos hacia donde hay más. Entonces no obedece al principio de difusión, va en contra de la gradiente. Y otros tipos de transporte activo también es el transporte mediante vesículas. Estos son solamente átomos o quizás en algunos casos pueden ser moléculas. Pero imagínate una gran cantidad de moléculas, de repente una gran cantidad de proteínas, o de repente una célula entera, una bacteria entera, que tiene que ingresar al citoplasma de un glóbulo blanco para ser destruida. ¿Cómo la transporta? La envuelve en una vesícula. Como es una gran cantidad de material, se tiene que gastar energía, pues, para poder incorporarla. Cuando se incorpora gran cantidad de material se le llama endocitosis. La endocitosis a su vez puede ser de dos tipos. Si es material sólido lo que ingresa, se le llama fagocitosis. Y si es líquido, se le llama pinocitosis. Si es al revés, más bien si la célula quiere expulsar una gran cantidad de material al exterior, se le llama exocitosis. Endo es incorporar, entonces, exo es expulsar. Si son desechos, se le llama gestión. La célula, por todo el metabolismo que produce, puede formar desechos también. Se expulsan por transporte activo, por egestión. Y se trata más bien de expulsar moléculas útiles, como puede ser, por ejemplo, anticuerpos, que son producidas por las células plasmáticas, se le llama secreción. ¿Mm? Diferencias entonces. Aquí el patrón que cumplen todas es que es una gran cantidad de material que o bien tiene que salir o bien tiene que entrar, y para eso tenemos que formar una vesícula, ¿no? Si esto fuera el agregado de desechos, hay que envolverlo en una vesícula. Y en esa forma se expulsa. Es como cuando tú acumulas gran cantidad de basura y la metes en una gran bolsa de basura, ¿no? La bolsa sería la vesícula. Eso sería entonces lo que sucede en la membrana celular. Vamos a ver ahora por aquí. Vamos a pasar a la siguiente estructura, que es la pared. En células vegetales, ya sabes que principalmente está conformada por celulosa. Pero también hay hongos que presentan pared, pero en su caso está conformada por quitina, ¿no? Solamente eso vamos a decir de los hongos. En el caso de las células vegetales, la pared puede presentar tres niveles o estratos: la laminilla media, la pared primaria y la pared secundaria. ¿Cómo las vamos a reconocer? Mira, si lo que estoy marcando acá de azul fuera la membrana de la célula 1,
Y por aquí de la célula número 2, lo que estamos encontrando en el medio, aquí, esto de rosado, sería la laminilla media, que va a estar conformada principalmente de pectina. Hacia los lados de la laminilla media, vamos a encontrar la pared primaria de la célula número 1 y por el otro lado la pared primaria de la célula número 2. Esta pared primaria está presente en células vivas y está conformada por celulosa y también hemicelulosas. Entre la membrana y la pared primaria de cada célula vegetal vas a encontrar a la pared secundaria, que puede tener menor o mayor grosor. Pero si tiene un grosor notable, esa célula estará muerta. La pared secundaria, si tiene un grosor bastante notable, es porque la célula está muertita. Esa pared secundaria básicamente está conformada por lignina. Cuando la pared secundaria recién se está formando y es delgada, la célula puede estar viva todavía. Pero ya cuando aumenta el grosor, la célula muere. De hecho, la leña, ¿no? La madera que hay en tu silla, en tu mesa, son células vegetales muertas, ¿no? En cuya pared había pared secundaria de lignina. Esta pared es una barrera gruesa, es la que se puede observar así a simple vista con el microscopio óptico. Si yo quisiera observar la membrana que hemos visto hace un rato con el microscopio óptico, no podría. Esta estructura gruesa que tú estás viendo acá, que delimita estas células, es la pared. La membrana no se puede observar porque imagínate, es una doble capa de fosfolípidos. Son moléculas recontra chiquititas. Es estable y dinámica porque también va a permitir el intercambio de moléculas entre células vecinas. Y es que ellas presentan perforaciones de la pared en ciertas regiones. Esas perforaciones o canales se llaman plasmodesmos. Permiten interconectar a las células vegetales y a través de ellas se produce el intercambio de moléculas. El paso de agua, el paso de sales, el paso de moléculas orgánicas. Canales celulares entonces, ¿ya? Canales celulares. Así que básicamente esa va a ser una de las funciones también, ¿no? Permitir que existan conexiones celulares a través de estos plasmodesmos. Y también regular la presión de turgencia. La presión de turgencia es algo que sucede cuando esta célula incorpora una gran cantidad de agua. Esto tiene que ver con la concentración de sales que hay en el exterior. Imagínate que ingresa un montón de agua. La célula se va a empezar a hinchar como de un globo se tratase. Pero no va a reventar porque la pared es una estructura rígida, gruesa, que va a soportar esa presión y va a impedir que la célula reviente. Esa es una función que tiene esta pared también, regular la presión de tu urgencia. Si nos da el tiempo, casi al final abundamos un poquito más en esto del transporte de agua, ¿ya? Por ahora vamos a seguir avanzando por aquí. Vamos a la siguiente estructura ahora. Vamos hacia adentro. Todo ese medio líquido que existe dentro de las células se llama citosol. Básicamente no es tanto un líquido, sino que es medio coloide, medio gelatinoso, porque allí también vas a encontrar pues no solamente agua, sino también moléculas inorgánicas como sales minerales y por supuesto también moléculas orgánicas, lípidos, proteínas, carbohidratos por allí, ¿no? Disueltos en el citosol. Así que por eso tiene una forma coloidal, ¿no? Pues se le llama por eso coloide intracelular. Otra estructura de la que debemos conocer sus características es el citoesqueleto. ¿Por qué se llama así? Pues así como tú tienes un esqueleto que soporta tu cuerpo, la célula también tiene su esqueleto, pero es un esqueleto de proteínas.
Este citoesqueleto permite mantener la forma y le da soporte a la célula. Es lo que estaremos viendo aquí, por ejemplo. Todas esas telarañas de color violeta corresponderían a elementos del citoesqueleto, que están, como te das cuenta, ayudando a mantener la forma de la célula. Hay tres elementos del citoesqueleto: los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Estos tres elementos tienen formas tubulares o cilíndricas, así que por eso van a tener un diámetro. Y esa es una de las características que vas a usar para poder diferenciarlos: el diámetro que presentan. Quienes presentan mayor diámetro son los microtúbulos, a diferencia de los microfilamentos que tienen menor diámetro. Y otra diferencia también que vas a notar entre estos tres elementos es el tipo de proteína que los conforma. Vamos a empezar con eso. Entonces, mira, los microtúbulos que están por aquí están conformados por proteína tubulina, que puede ser de dos tipos. Puede ser alfa, puede ser beta. Si vamos por acá, acá está un microtúbulo. ¿Ves que tiene una forma cilíndrica alargada? Y aquí, al iniciar, es donde podemos medirle el diámetro. Su diámetro es de cerca de 25 nanómetros. Y ahí están la alfa tubulina y la beta tubulina conformando a esos microtúbulos. ¿Qué función van a tener los microtúbulos? Pueden estar conformando estructuras. Bueno, principalmente le dan soporte a la célula, pero también están conformando estructuras. ¿Qué estructuras? Flagelos, cilios, que son estructuras de locomoción, y los cuerpos basales y los centriolos, que ya vamos a ver para qué sirven en un ratito. Por cierto, en el caso del flagelo bacteriano, no recuerdo si les dije la semana pasada, en el caso de las bacterias, el flagelo está conformado por flagelina, la proteína del flagelo bacteriano. Pero en el caso de los eucariotas, ¿no? Ya ves que los flagelos están conformados por microtúbulos. Es diferente entonces, ¿ya? Em, en el caso de los filamentos intermedios, estos pueden estar conformados por diferentes moléculas dependiendo del tipo de tejido, dependiendo del tipo de tejido en el que se encuentra la célula. Si es tejido conectivo, será bimentina; si es tejido muscular esquelético, será desmina; y si es tejido epitelial, será queratina. El diámetro que presentan es menor, puede ser de 8 a 15. Bueno, acá dice 8 a 12, pero es de 8 a 15, ¿ya? Aquí está un filamento intermedio. También es una estructura tubular, pero su diámetro es menor que el del microtúbulo. ¿Qué funciones están cumpliendo los filamentos intermedios? También permiten soportar tensión mecánica, que puede suceder entre células, y también componen uniones celulares. En el tejido epitelial, por ejemplo, vamos a encontrar desmosomas y hemidesmosomas, que la próxima semana vamos a descubrir que son estructuras que están manteniendo unidas a las células epiteliales. Y el que tiene menor diámetro, los microfilamentos, estos pueden presentar 7 nanómetros de diámetro. Están conformados solamente por una proteína que se llama lactina. La podemos ver por acá también. Aquí está. Lactina se asocia en forma helicoidal, y también le podríamos acá sacar un diámetro, que sería el de 7 nanómetros. Básicamente, los microfilamentos están involucrados en el cambio de forma de la célula. Cuando una célula fagocita algo, cuando un glóbulo blanco se quiere comer a una bacteria, por ejemplo, tiene que cambiar de forma. Eso se da gracias a la actividad de los microfilamentos. El movimiento ameboideo es el movimiento que justamente haría una ameba o un glóbulo blanco también para acercarse a la bacteria. Imagínate como una cosa amorfa que se va moviendo así, como un chicle, algo así, que va cambiando de forma hasta que llega la bacteria y se la come.
Ese cambio de forma también está dado por los microfilamentos. La misma contracción muscular y la ciclosis. ¿Qué cosa es la ciclosis? Las organelas que hay en una célula, que pueden ser los cloroplastos en una célula vegetal. Imaginemos que esta fuera una célula vegetal. Si hubieran cloroplastos, estos estarían moviéndose a través del citoplasma, como si a través de una corriente de agua se tratase. Ese movimiento de organelas se llama ciclosis y está dado también por microfilamentos. ¿Ya? Esos son los tres elementos del citoesqueleto. Ahora, ¿por qué yo les he puesto acá? En flagelos y cilios les he puesto 9 por 2 más 2 y en cuerpos basales y centriolos les he puesto 9 por 3 más 0. Los centriolos, que están conformados por microtúbulos, ¿no? Que justamente también deberían tener esa forma tubular. Si nosotros los cortamos así como estamos viendo en esta imagen, les han hecho un corte transversal, vamos a poder observar en esta cara cómo se están asociando esas tubulinas que están conformando el centriolo. Se están asociando en tripletes. Mira, una, dos, tres, una, dos, tres, una, dos, tres, una, dos, tres. ¿Cuántos tripletes hay? Hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el medio no hay nada. Por eso es que se le llama 9 por 3, por esos 9 tripletes. Y más cero porque en el medio no hay nada. Aquí no hay nada. Está vacío. Más bien, si yo cortara un flagelo, si yo agarrara el flagelo de un espermatozoide, por ejemplo, lo cortase y viera lo mismo también aquí, lo que voy a encontrar alrededor no son tripletes, sino parejas. Y van a ser 9 parejitas. Ahora, una, dos, tres, cuatro, así hasta 9. Y en el medio, además, voy a encontrar otra pareja. Por eso se le llama conformación de 9 por 2 más 2. 9 parejitas hacia afuera y las dos tubulinas que están en el medio. ¿Ok? Em, ¿Y para qué sirven los centriolos? Los centriolos están en parejas en la célula. Dos centriolos conforman, estos dos centriolos conforman lo que se llama un centrosoma. Aquí está, ¿no? Un centrosoma está conformado por dos centriolos. Estos centrosomas son los que se encargan de la formación del uso acromático o también llamado uso mitótico, que es el que va a repartir a los cromosomas durante la división celular. ¿No? ¿Cómo es que hemos descubierto estas fórmulas, estas conformaciones de 9 por 3 más 0, 9 por 2 más 2? Por fotografías con el microscopio electrónico, ¿no? Aquí le han tomado la foto a un centriolo. Quizás no se note muy bien, ¿no? Pero se puede ver ahí, ¿no? Mira, uno, 2, 3, uno, 2, 3, uno, 2, 3. Y así, también, ¿no? El microscopio electrónico te permite observar lo pequeño con una gran definición, ¿no? Lo mismo que estamos viendo acá también. Si afinas el ojo, puedes notar los 9 tripletes que debería tener el centriolo. Bien, eso es lo que sucede con con estos componentes del citoesqueleto. Quienes ahora se encargan de formar las proteínas en la célula son los ribosomas. Y el proceso que permite esa formación de proteínas se llama traducción. Formación de proteínas. Los ribosomas están conformados, como ustedes ya sabrán, por ARN ribosomal, pero además presentan proteínas asociadas. Un ribosoma presenta dos subunidades, una mayor y una menor. Cuando están separadas, el ribosoma se encuentra inactivo. No está formando ninguna proteína. Más bien cuando se juntan, pasa a su forma activa. ¿Qué pasa en la forma activa?
realizan la traducción, que es leer el ARN mensajero para agregar aminoácidos y así formar la futura proteína. De eso es lo que se encargan, formar proteínas. El ribosoma eucariota activo pesa 80S. Si lo separamos, más bien obtenemos una subunidad menor que pesa 40S y la mayor que pesa 60S. Y el procariota, que también tenían ribosomas, no lo mencionamos hace un momento, activo pesa 70S. Si lo separamos, la menor pesa 30S y la mayor pesa 50S. Estos ribosomas pueden estar libres en el citoplasma o pueden estar unidos al retículo endoplasmático rugoso que vamos a conocer en un momento. También pueden estar solitarios o pueden estar conformando cadenas, grupos. En ese caso se llaman polirribosomas o también polisomas. ¿Ok? Y aquí está el retículo endoplasmático. Es toda esta serie de membranas internas que están replegadas y se comunican, mira, se comunican con la membrana externa del núcleo. Acá está el núcleo, acá debería estar el ADN. Hay una membrana interna y hay una externa. La externa se comunica con el retículo endoplasmático, que tiene dos regiones. Tiene una región lisa, que no tiene ribosomas, y tiene una región rugosa, que como ves ahí tiene puntitos. Esos puntitos son los ribosomas. Vamos a poner esto por acá y esto por acá. El rugoso, como tiene ribosomas que están formando proteínas, las empaqueta. Como las empaqueta, las envuelve en una vesícula y se las envía al aparato de Golgi. Como estamos viendo acá, mira, a la derecha. Aquí está el rugoso con sus pequitas, sus ribosomas. Está formando proteínas. Aquí está una proteína. ¿Y qué hace? La envuelve en una vesícula. Y en esa vesícula se le envía al aparato de Golgi. De eso se va a encargar el rugoso. El liso no tiene ribosomas, así que de lo que se encarga es de otras cosas importantes. Va a sintetizar los lípidos, los fosfolípidos de la membrana, por ejemplo, y también hormonas esteroideas, las hormonas sexuales, por ejemplo, que tú conoces. Aquí se va a producir el metabolismo de carbohidratos. Por ejemplo, se puede producir aquí la formación de glucógeno y su degradación también, ¿no? Recuerda que el glucógeno era una molécula de reserva. Si has consumido medicamentos, si has consumido sustancias tóxicas, de repente alcohol, ¿dónde se degrada? ¿En qué parte de la célula? Aquí. Aquí hay enzimas para degradar esas sustancias tóxicas. Por eso es que los hepatocitos, las células del hígado, tienen un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, ¿no? Porque tu hígado es el órgano de la desintoxicación, ¿verdad? Y en el caso de las células musculares, a partir de este retículo liso, se libera calcio para permitir la contracción muscular. Solamente que en esas células recibe un nombre especial, por si acaso, ¿ya? Se le llama retículo sarcoplásmico. Es lo mismo, es retículo liso, solamente que en una célula muscular se le llama así, retículo sarcoplásmico. Esas van a ser las funciones del liso entonces. ¿Qué pasa ahora con el Golgi? Mira, el Golgi está formado por unidades. Parecen sacos que están apilados. Mira, aquí hay un saco, aquí hay otro, aquí hay otro. Esas unidades que lo conforman se llaman cisternas o también se les llama dictiosomas. ¿Ya? Esa es la palabrita. ¿De qué cosas se va a encargar? De dos cosas muy importantes. Mira, va a glicosilar proteínas y también lípidos. ¿Te acuerdas que te dije que el rugoso le va a enviar proteínas al Golgi? ¿No? Que le ha enviado una proteína. La cara por donde el Golgi recibe a las proteínas del rugoso se llama la cara cis. Por ahí las recibe. Entra la proteína al Golgi y aquí va sufriendo un proceso de modificación. Glicosilación significa agregar un azúcar. Le van a agregar un carbohidrato. Como le van a agregar un carbohidrato, ahora esa proteína se va a convertir en una glucoproteína. Y ya modificada, sale por la otra cara.
sale como glucoproteína, sale por la otra cara que es la cara trans. O sea, la cara cis recibe y la cara trans saca, más bien. ¿Ya? Estas proteínas modificadas pueden ir a otra parte de la célula, pueden ir a formar parte de una organela, por ejemplo, o simplemente se pueden exportar también al exterior. En el caso de que fuese un anticuerpo, por ejemplo, se tiene que expulsar, ¿no? Para que encuentre por ahí el patógeno que tiene que marcar para destruirlo. Otra función muy importante es que el aparato de Golgi va a estar conformando los lisosomas primarios. Y aquí es donde entramos a la siguiente organela. Vamos a hablar ahora de los lisosomas, que son las organelas de la digestión. A ver, me dicen que solo se puede observar una parte de la imagen, pero ahora sí ya se puede observar todo, ya lo he ampliado totalmente, o se ha quedado colgada tu imagen de repente. Ahora estoy mostrando toda la diapositiva. Sí, sí, sí. Por ahí me dicen que sí se puede ver todo. Si hay algún problema adicional por ahí me avisan. Yo de rato en rato estoy atento. Los lisosomas son las organelas de la digestión. Van a ser como los estómagos que tienen las células. Hay dos tipos de lisosomas, ¿ah? Los lisosomas primarios y los lisosomas secundarios. Los lisosomas primarios, bueno, ambos son de una sola membrana, pero estos lisosomas primarios se originan en el aparato de Golgi, ¿no? Como te dije acá. Este Golgi va a estar formando lisosomas primarios. ¿Y qué caracteriza un lisosoma primario? Si este fuera un lisosoma primario, dentro de él solamente vamos a encontrar enzimas. Solamente hay enzimas. Y como solamente hay enzimas, no hay digestión todavía. Para que una enzima haga la digestión, tiene que estar con su sustrato, con el material que va a degradar. Pero allí no está él, solo está la enzima. Allí no hay digestión. Mira, aquí, por ejemplo, esto podría ser un glóbulo blanco. Un glóbulo blanco que ha encontrado una bacteria. ¿Y qué va a hacer? Va a ser endocitosis. Como es un material sólido, sería fagocitosis, ¿verdad? La envuelve en membrana para llevarla adentro. Esta estructura que envuelve a la bacteria se llama fagosoma. Allí no se degrada nada tampoco, porque solo está la bacteria. Está el sustrato, pero no está la enzima. Entonces, ¿qué pasa? Este fagosoma se une al lisosoma primario, se fusionan ambos, el lisosoma primario con sus enzimas y el fagosoma con la bacteria que va a ser digerida. Y de la unión de ambos, recién se forma el lisosoma secundario. Y allí ya están las dos cosas, está la enzima y está la bacteria. Las enzimas van a degradar a la bacteria, o sea que allí sí se produce la digestión celular. Ojo, la digestión no se produce ni en el fagosoma ni en el lisosoma primario, solo se produce en el lisosoma secundario. Esto, como lo que estamos digiriendo aquí, es un material ajeno a la célula, una bacteria no le pertenece a la célula, es algo ajeno, algo extraño, se le llama heterofagia, porque también existe la autofagia. En la autofagia, lo que se degradan son componentes propios de la célula, como por ejemplo una mitocondria. ¿Por qué vamos a degradar mitocondrias? Porque probablemente ya tienen, ya están funcionando mal. Cuando empiezan a funcionar mal, producen moléculas dañinas, así que hay que destruirlas. La envuelven también en membrana y esa vesícula con la mitocondria defectuosa se une con el lisosoma primario, nuevamente se va a formar un lisosoma secundario donde se va a destruir a la mitocondria y los desechos serán expulsados por exocitosis. Ah, igual acá también, ¿no? La bacteria que fue digerida también se expulsa al exterior por exocitosis. Ah, que ya sabes que endo y exo eran mecanismos de transporte activo, ¿no? Ahí podemos ver cómo están trabajando esos dos tipos de transporte. Los peroxisomas también son organelas de una sola membrana. Su función básicamente es metabolizar lípidos y también protegerte ante los peróxidos que se forman tras el metabolismo de los lípidos. Me explico, mira. Los peroxisomas tienen dos enzimas básicamente. Tienen la catalasa y tienen la peroxidasa.
La peroxidasa es una molécula, es una enzima que permite degradar moléculas orgánicas en presencia de oxígeno. Lamentablemente, al degradar esa molécula orgánica en presencia de oxígeno, se forma algo dañino, el peróxido de hidrógeno. Por eso es que se dice que la peroxidasa forma peróxido de hidrógeno. Aquí está. Ese peróxido no se puede quedar en la célula porque es una molécula dañina. Puede dañar la membrana, puede dañar el ADN. Y no es conveniente que suceda eso, así que hay que destruir ese peróxido. Para eso el peroxisoma tiene otra enzima que se llama la catalasa. Y la catalasa degrada el peróxido, lo rompe liberando dos moléculas inofensivas para la célula, gas oxígeno y agua. De esa manera está cumpliendo sus dos tareas. Está metabolizando moléculas orgánicas, en este caso podrían ser lípidos, con la peroxidasa. Lamentablemente eso forma peróxido de hidrógeno, pero degrada el peróxido con la catalasa, liberando agua y gas oxígeno. Esas son las dos tareas que tiene el peroxisoma. Recuerda que es una organela de una sola membrana. Las vacuolas también son organelas de una sola membrana. Generalmente son conocidas en células vegetales. También una célula vegetal, cuando incorpora una gran cantidad de agua, ¿en qué parte de la célula se almacena esa gran cantidad de agua? En la vacuola. Ahí está. Esta vacuola podría ser de una célula de una planta, de un cactus, por ejemplo, que son las que habitan en los desiertos y tienen que almacenar agua para poder tolerar las temporadas de sequía. ¿Dónde guardan el agua? Aquí, la vacuola va a ser su bidón, su cisterna donde guardan el agua hasta que vuelva a llover, ¿no? Pero de ahí van usando poco a poco el agua, ¿no? Por eso es que un cactus puede tolerar mucho tiempo sin ser regado. Es ideal para personas que no tienen mucho tiempo, ¿no? Si quieren cultivar plantas, pueden cultivar cactus. Ahora, si ya se te muere un cactus, pues ya no, ya eres demasiado responsable también. Pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrás tenido sin agua ese cactus? Aquí está, justamente se puede observar también, ¿no? Mira, todo este espacio de acá es el espacio ocupado por la vacuola. Y los cloroplastos están apachurrados contra la membrana, porque para esta célula es importante almacenar agua. Incluso el núcleo está apachurrado ahí. En protozoarios existe un tipo de vacuola que se llama la vacuola contráctil. Les ayuda a regular la cantidad de agua que ellos tienen. Ellos ganan agua, también ingresan un montón de agua a su citoplasma, pero esa vacuola acepta esa agua y la expulsa al exterior. De esa manera el protozoario no explota, porque si siguiera entrando agua se seguiría hinchando. La vacuola contráctil, justamente por eso se llama así, se contrae y expulsa el exceso de agua que hay en ese protozoario. Bien, estas serían las tres principales organelas de una sola membrana que ustedes deben conocer. Ahora vamos a hablar de organelas de doble membrana. Los cloroplastos que están dentro de los llamados plastidios o plastos. Los plastidios son una familia de organelas donde están, bueno, que se originan a partir de proplastidios, que son que es a partir de la cual se pueden generar los cloroplastos, también los cromoplastos y los leucoplastos. Vamos a empezar con estos dos que son más fáciles de entender, ¿ya? Mira, los cromoplastos son organelas que van a acumular pigmentos. Porque las plantas, ¿no? Bueno, estos plastidios, me olvidé de decirte, solamente se van a encontrar en células vegetales, en las plantas. Y las plantas tienen colores variados, ¿no? Hojas, pétalos diversos, sus frutos también tienen colores muy diversos. ¿A qué se deben esos colores? A que sus células tienen cromoplastos con diferentes pigmentos, como el licopeno, que le da el color rojo al tomate, el caroteno, que le da el color naranja a la zanahoria, o xantófilas, que le dan los colores verdosos a las hojas o a algunos frutos que ya empiezan a madurar. Los leucoplastos, por otra parte,
acumulan sustancias que van a ser importantes para la célula. Acumulan moléculas orgánicas. Dentro de los leucoplastos están los amiloplastos que almacenan almidón, los elaioplastos que almacenan aceites y los proteinoplastos, este nombre sí es más fácil, ¿no? Pues, ¿por qué se llaman así? Porque almacenan proteínas. Y otro pariente de este cromoplasto y de este leucoplasto es el famoso cloroplasto, que se origina también a partir de proplastidios, pero puede ser que inicialmente haya sido un etioplasto, si es que la célula no ha estado expuesta a luz. Cuando se le expone a la luz, ese etioplasto se convierte en un cloroplasto, ¿no? Aquí debería haber luz para que se convierta en ello. ¿Qué características tiene el cloroplasto? Antes de eso, mira por aquí. ¿Qué es esto? Estos puntitos de color naranja son los cromoplastos. Estos puntitos de color rojo también son los cromoplastos. Esto sería, por ejemplo, una célula de tomate, ¿no? Que es bien rojita. Y estos de acá serían amiloplastos, que están almacenando almidón. Esto es lo que obtendrías de hacer un frotis de la papa, por ejemplo, ya que la papa tiene un montón de almidón. Estos saquitos que estás viendo, que parecen gotas de agua, son amiloplastos. Regresando por aquí, para hablar del famoso cloroplasto, el cloroplasto es una organela de doble membrana. Mira, hay una membrana externa y hay una membrana interna. Y todo el espacio que está internamente aquí delimitado por la membrana interna se llama estroma. En el estroma tú vas a encontrar saquitos. Esos saquitos se llaman tilacoides. Esos tilacoides pueden estar apilados. Cuando están así agrupados, apilados, reciben el nombre de grana. Y las granas a su vez pueden comunicarse entre ellas a través de lamelas o laminillas. Eso que estamos viendo por acá es una lamela, también por acá, por acá. Laminilla o lamela. Mira, estos cloroplastos tienen características que no comparten con otras organelas. Mira, tienen su propio ADN. Y mira, es ADN circular, como el de las bacterias. Tienen sus propios ribosomas, además. 55S en este caso. Son semiautónomos porque se pueden dividir independientemente de si la célula se esté dividiendo o no. ¿Por qué tienen esas características? Ya vamos a ver por qué. Pero antes, mira, datos importantes que sí debes recordar. El cloroplasto va a ser la organela que se encarga de realizar la fotosíntesis en las células vegetales. La fotosíntesis tiene dos etapas, una fase luminosa y una fase oscura. Si te preguntan dónde se lleva a cabo la fase luminosa, la respuesta es la membrana del tilacoide, porque allí se encuentran los cuantosomas que están conformados por los pigmentos, las proteínas que permiten la realización de la fase luminosa. Entonces, ¿fase luminosa en dónde? En la membrana del tilacoide. La fase oscura más bien se lleva a cabo en el estroma. En todo ese espacio que está delimitado por la membrana interna, vas a encontrar las enzimas del ciclo de Calvin, que es el ciclo que sucede en la fase oscura. ¿Ok? Eso es lo que sucede entonces con los cloroplastos. ¿Ya? Ubicados entonces desde ahora para de acá a 2 semanas. No, de acá a 3 semanas. No, sí, no, dos semanas. En donde hablaremos de la fotosíntesis. Ya sabemos dónde sucede cada una de las fases. Las mitocondrias, características que comparten con los cloroplastos. Mira, también tienen doble membrana, también tienen ADN circular y también tienen sus propios ribosomas. Y también se pueden dividir independientemente de si la célula se esté dividiendo o no se esté dividiendo. En este caso hay una diferencia. Mira, hay una membrana externa que está delimitando la mitocondria y la interna está replegada internamente, está formando lo que se llaman las crestas mitocondriales.
El proceso que permite generar energía en la célula se llama respiración celular. Y la respiración celular, al igual que la fotosíntesis, también tiene dos etapas. Una etapa anaeróbica y una etapa aeróbica. En la mitocondria se lleva a cabo solamente la etapa aeróbica. Etapa aeróbica significa que se va a producir en presencia de oxígeno. Anaeróbica, más bien, en ausencia de oxígeno. Pero aquí en la mitocondria solamente es la aeróbica, ¿ya? Y en la etapa aeróbica, a su vez, hay etapas también. Tenemos, por ejemplo, al ciclo de Krebs. ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Ay, me olvidé de señalarte eso acá. La membrana interna está replegada formando crestas, pero a su vez está delimitando un espacio interno. Todo este espacio que está acá, todo este espacio, es el mitosol o también llamado matriz mitocondrial. Y allí se lleva a cabo el famoso ciclo de Krebs. Ubícate ya desde entonces, ¿ya? Y en esas crestas que están ahí replegadas, conformadas, se va a llevar a cabo la llamada fosforilación oxidativa, que es el proceso que permite generar la gran cantidad de ATP que se genera en la respiración celular. Entonces ya sabes, ahora también ubícate, ¿ya? Ciclo de Krebs en el mitosol. Fosforilación oxidativa en la cresta mitocondrial. ¿Ya? Acá también hay una fotografía con un microscopio electrónico de una mitocondria. Se pueden observar muy bien sus crestas, ¿verdad? No, no es tan bonito como la imagen que tenemos ahí, pero se pueden observar aquí las crestas mitocondriales. Tener mucha imaginación para interpretar las imágenes que se obtienen del mundo microscópico. Los glioxisomas, estas sí son organelas de una sola membrana, pero básicamente son peroxisomas, como dice acá. ¿Recuerdan que les dije que los peroxisomas también están encargados de metabolizar lípidos? Básicamente, peroxisomas que metabolizan lípidos en plantas son los glioxisomas. ¿Dónde los encuentras? En las semillas, por ejemplo. Hay semillas que almacenan grasa, aceites, perdón. Esos aceites tienen que ser metabolizados. Por eso acá dice, mira, se encargan del catabolismo de triacilglicéridos, ¿no? Que es un lípido. Catabolismo significa degradar. Si degradamos esto, el glioxisoma se va a encargar ahora de formar a partir de ello, anabolismo significa formar, ¿verdad? Carbohidratos. Y son los carbohidratos el recurso que se necesita en la célula para poder formar energía. O sea, los aceites que hay en las semillas son una reserva de energía que los glioxisomas aprovechan para formar azúcares que serán aprovechados para formar energía. O sea que por eso son importantes en la germinación, porque justamente es en la germinación donde se va a necesitar energía para poder colaborar al crecimiento de la plantita, ¿no? Que está emergiendo. Chicos, no me va a dar el tiempo de explicar toda la teoría, pero la pregunta aquí es, ¿por qué tanto la mitocondria como el cloroplasto tienen su propio ADN, tienen sus propios ribosomas y tienen doble membrana? La respuesta la dio una bióloga ya fallecida, pero que llevó a la locura a gran parte de la comunidad científica de ese entonces. Se llamó Lynn Margulis y ella enunció una teoría que se llamaba la teoría de la endosimbiosis serial, en la que propone así en resumen que tanto la mitocondria como el cloroplasto, que podemos observar actualmente en las células eucariotas, descienden de bacterias que vivían libremente cuando solamente habían organismos unicelulares. Que los cloroplastos descienden de las cianobacterias o de organismos semejantes a cianobacterias, que tú ya sabes que son fotosintéticas, y las mitocondrias descenderían de bacterias aeróbicas que pueden metabolizar compuestos orgánicos en presencia de oxígeno. Y justamente por eso se encargan de la etapa aeróbica de la respiración celular.
Por eso tienen su propio ADN y sus propios ribosomas, porque antes eran bacterias de vida libre, pero ahora ya no. Pero sin embargo, bueno, sin embargo, todavía mantienen esas características. Y digo, llegó a la locura porque gran parte de la comunidad científica machista de ese entonces se oponía a que una mujer propusiera una teoría tan interesante, tan reveladora y tan controversial para ese entonces. En la actualidad su teoría tiene mucha aceptación. No es que esté comprobada del todo, pero permite explicar cómo es que aparecieron las células eucariotas, por qué tienen cloroplastos, por qué tienen mitocondrias. Y ya. Pero se los dejo allí, ¿ya? Si quieren abundar un poco más, ya saben, busquen teoría de donde se empieza cereal y les va a salir cómo es que se produjo todo ese proceso de formación de estas dos organelas. Nos vamos a la parte más importante, que es el núcleo. El núcleo, ya sabes que está delimitado por una doble membrana y va a albergar al ADN, donde están los genes de la célula, la información que se necesita para formar proteínas. ¿Qué elementos vas a encontrar en el núcleo? Cuatro: la carioteca, el carioplasma, la cromatina y el nucleolo. La carioteca vendría a ser la doble membrana, que acá se puede ver, mira. Esto de acá sería la membrana interna y esta sería la membrana externa, que como te dije hace un rato, se está comunicando ¿con quién? Con el retículo rugoso. Como el retículo rugoso tiene ribosomas, es normal que en la membrana nuclear externa también encuentres ribosomas. ¿Dónde no vas a encontrar ribosomas? En la interna, porque la interna no está comunicada con el rugoso. ¿Ya? Pueden haber mecanismos también de transporte activo y pasivo a través de la doble membrana nuclear. El carioplasma, o también llamado, también le llaman así, ¿ah? También le llaman nucleoplasma, vendría a ser todo el coloide, vendría a ser como el citoplasma, pero que está dentro del núcleo. También allí pues vas a encontrar moléculas orgánicas e inorgánicas, ¿no? Proteínas, enzimas, sales, fosfatos, las bases nitrogenadas y los nucleótidos que necesitas para formar ADN y ARN. Tercer elemento, la cromatina. En este caso, como dijimos la semana pasada, así brevemente hacia el final, en células eucariotas va a ser más aceptado la presencia de histonas, ¿no? El ADN, las hebras de ADN que hay en el núcleo, se asocian con estas proteínas y bueno, la función básica de estas proteínas histonas es empaquetar el ADN. Porque mira, si yo agarrara el ADN que hay en una sola de tus células, no sé, ponte que agarro una célula epitelial y agarro el ADN que hay en una sola en esa célula y lo estiro de inicio a final, vamos a tener por lo menos 1,80 m de longitud. ¿Cómo es que 1,80 m de ADN cabe dentro del núcleo de una célula tan chiquita? Es porque está empaquetado. ¿Quién empaqueta ese ADN? Las proteínas histonas. Cuando se produce la asociación entre estos dos, ADN e histonas, tenemos a la cromatina. O sea, el ADN está en forma de cromatina en el núcleo. Hay dos tipos de cromatina, la heterocromatina y la eucromatina. Como en el ADN está la información genética, para que pueda expresarse esta información genética, la cromatina tiene que estar suelta, tiene que estar libre. Y esa es una característica de la eucromatina. Se encuentra en conformación laxa. O sea, si yo miro la eucromatina, la voy a encontrar como filamentos sueltos, como filamentos libres. Más bien la heterocromatina generalmente está condensada. Ya no la vas a encontrar así suelta, sino recontra enrollada. Son zonas más oscuras porque está recontra empaquetada. Así la vas a encontrar. Y digo puede o no puede estar porque hay dos tipos de heterocromatina, mira, la constitutiva y la facultativa. La constitutiva siempre está condensada.
Y como está condensada, pues allí no habrá expresión, porque yo te dije que para que haya expresión génica, la cromatina tiene que estar suelta. Si está recontra condensada, no hay expresión génica. Es la heterocromatina que está conformando, por ejemplo, lo que se llaman los centrómeros y los telómeros que hay en los cromosomas. La facultativa puede estar condensada en alguna célula y en otra célula no. Puede ser que esté condensada en un hepatocito, pero puede ser que no esté condensada en una neurona, por ejemplo. Según el tipo de célula, va a estar condensada o no. Y es por eso que permite la diferenciación entre células, ¿no? ¿Por qué un hepatocito es diferente de una neurona o de un glóbulo rojo o de un glóbulo blanco? Porque hay regiones de su ADN que están condensadas en él y en la otra célula no están condensadas, ¿no? Por eso es que son diferentes. Hay partes que están apagadas y hay partes que están prendidas, dependiendo del tipo de célula. Eso sería respecto a la cromatina. Y recuerdo el último elemento que es el nucleolo. El nucleolo es una región de la cromatina, por lo que allí vas a encontrar pues también ADN, proteínas, pero también ARN. ¿Qué tipo de ARN? ARN ribosomal. ¿Te acuerdas que el ribosoma tenía sus unidades conformadas por ARN? ¿Dónde se forma ese ARN ribosomal? Aquí, en el nucleolo. El origen del nucleolo se le llama RON por región organizadora nucleolar. Allí mismo en el nucleolo, creo que no sé si lo podemos ver por acá. Acá está. Allí mismo se estaría sintetizando el ARN ribosomal y se estarían formando las subunidades ribosomales, pero por separado, por separado. Cuando éstas salgan del núcleo y se vayan al citoplasma, allí se unirán en la forma activa, ¿no? Del ribosoma, que sí puede hacer la traducción. Bien, básicamente eso sería lo que sucede con con este, con este nucleolo. Nada más. Y hasta allí nos quedaríamos con las partes principales de de la célula eucariota, perdón, de la célula eucariota. Ah, sí, nos quedan todavía, bueno, nos quedan 2 minutos. Bueno, básicamente eso es lo que sucede con la célula eucariota. Ahora sí. Bueno, esto no lo vamos a poder desarrollar del todo, pero para darles un adelanto de lo que de lo que vamos a ver ya la próxima semana, vamos a hablar de 3 procesos muy importantes que se suceden en la célula. El primero es el que permite la conservación de la información genética, la replicación del ADN. Recuerdan que les dije que los ácidos nucleicos están involucrados en la conservación de la información genética. Cuando una célula se divide en 2 células hijas, lo primero que tiene que hacer es duplicar su material genético, duplicar su ADN. A partir de este ADN, bueno, aquí no se puede ver bien, pero a partir de esta molécula de ADN se obtendrán dos, idénticas, idénticas. Y de esa manera se conserva la información genética que se hereda a las células hijas. Ahora, los ácidos nucleicos también están involucrados en la expresión de la información genética. Es decir, a partir de los genes que hay en el ADN, se van a formar proteínas. Porque recuerden que las proteínas estaban encargadas de múltiples funciones, pero para poder construir una proteína necesitamos instrucciones, y esas instrucciones están en los genes. Pero directamente yo no puedo utilizar la información de un gen para poder formar una proteína. ¿Qué tenía que suceder en la célula entonces? Hay que copiar la información del gen en una molécula que se llama el ARN mensajero. Ese proceso se llama transcripción. ¿Por qué se llama así? Porque estoy transcribiendo la información del gen en otra molécula que es el ARN mensajero. Aquí estoy copiando las instrucciones para poder formar la proteína.
Ese RNA mensajero ahora va a ser leído por un ribosoma. El ribosoma va a leer esas instrucciones y en base a ellas es que forma una proteína. Ese proceso se llama la traducción. ¿Por qué se le llama traducción? Las proteínas, ¿por qué estaban conformadas? Por aminoácidos, ¿verdad? Y el ARN es un ácido nucleico, estaba conformado por nucleótidos, ¿verdad? Estamos traduciendo el lenguaje de los nucleótidos al lenguaje de los aminoácidos, ¿no? Como si traducieras del inglés al español o del inglés al ruso, por ejemplo. En en los virus existía lo contrario a la transcripción, ¿verdad? Si transcripción es de ADN a RN, el virus podía hacer retrotranscripción, ¿verdad? El VIH, por ejemplo, ¿no? De ARN podía formar ADN, ¿no? Pero esto es algo extra simplemente, ¿ya? Pero que ya conoces también porque lo vimos en su momento. Em, en una célula eucariota, la transcripción debería suceder en el núcleo y la traducción debería suceder en el citoplasma. En una eucariota, ¿ah? Pero en una procariota, las dos cosas suceden en el citoplasma, porque porque el procariota no tiene núcleo, ¿no? En eucariota, la transcripción sucede en el núcleo y la traducción en el citoplasma. En procariota, ambos, transcripción y traducción, suceden en el citoplasma, porque no hay núcleo. ¿Ya? Chicos, los dejo aquí, los dejo con las claves y bueno, ahí avanzamos bastante felizmente. Culminamos la próxima semana con detalles más a fondo de estos tres eventos y empezamos también con la semana de tejidos. Les dejo las claves en el chat. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Cuídense mucho.